Laboratorio Legal. Conversemos entre empresas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Laboratorio Legal. El día de hoy estamos con Noelí García. ¿Cómo estás, Noelí? ¿Qué tal, doctor? Buen día. Noelí García es abogada, fue miembro también parte de la firma Quineche Abogados, una de las fundadoras de la firma, allá en el año 2018 cuando empezamos. En ella agosto, empezó. Agosto del 2018, 13 Ella de empezó agosto. con nosotros. ¿Se acuerdas de la fecha? 13 de agosto del 2018 empezó con nosotros. La estimamos mucho, es parte de todavía nuestra familia, aunque ahora trabaja de manera independiente. Y hoy día la hemos invitado para tocar un tema muy especial y de mucha importancia en el quehacer cotidiano, que es la transferencia de propiedades inmuebles, cómo se realiza, algunos aspectos a tener en cuenta. Noelí. ¿Qué tal, doctor? Respecto a este tema, yo quisiera comentar que la compra-venta de inmuebles, que es un área básicamente del derecho notarial y registral, yo considero que la compra-venta de inmuebles es un tema que va a estar en boga hoy, mañana y siempre. Nunca va a pasar de moda porque siempre va a haber la necesidad de saber un poco más al respecto. Siempre vamos a ir aprendiendo en el mismo ejercicio de realizar un procedimiento notarial de compra-venta hasta lograr su inscripción en registros públicos, que es la forma como se realiza una compra-venta de manera legal. Entonces, nosotros, todos en algún momento tenemos la añoranza, el deseo de que podemos tener nuestra casita propia, una casa propia. De ahí es que nace la figura del comprador y del vendedor. Sin embargo, ya en el año, un poco más del año que vengo laborando de manera independiente, he podido ver de cerca aún más estos temas de asesoramiento de compra-venta. Y bueno, lo que yo veo, por ejemplo, es que ambas partes, comprador y vendedor, se dirigen a la notaría. Yo asumo que es la primera vez que están realizando una compra-venta y directo quieren ya efectuar la compra-venta. Sin embargo, se topan, por ejemplo, con el personal de la notaría que les da los requisitos, que inicialmente, en principio, son requisitos de mero trámite, como por ejemplo la copia literal del inmueble, que se puede fácilmente solicitar y adquirir de manera virtual o presencial ante registros. Solicitan también la constancia de no adeudo, porque es muy importante señalar que para que un inmueble sea transferido, ya sea por donación o por compra-venta, no debe tener ningún impuesto por cancelar. El impuesto predial. A la municipalidad. Exacto. El impuesto predial y los arbitrios deben estar totalmente cancelados a la fecha en la que se va a realizar la transacción de compra-venta. Entonces, por eso. Por ejemplo, hablando sobre eso, la vez pasada, una persona dijo, ok, pero yo ya cancelé, digamos, la operación se iba a realizar en marzo. ¿ya? Ajá, sí. Y sabemos que la cartilla del impuesto municipal, predial, arbitrios, lo disgrega por trimestres los pagos. Uh-huh. Entonces dijo, no, pero yo ya cancelé el primer trimestre, quiero mi constancia en adeudo. No, lo que pasa es que el pago tiene que ser por todo el año, de manera anual. El pago tiene que ser. Exacto, y por ello es como, por ejemplo, un cliente que tuve que quiso vender recientemente, ha querido vender su casa en enero. Ya me dice, doctora, pero yo ya cancelé del año pasado todo. Ya, yo le comento, en febrero o en marzo le va a llevar un nuevo autoavalúo. Y la notaría le va a permitir, va a realizar la minuta y la escritura pública de compra-venta con la constancia de no adeudo de este año, que claro, el año 2023. Exacto, porque es el año en que se está realizando la transferencia, es el ejercicio en que se está realizando la transferencia. Entonces, esa constancia de no adeudo es muy importante presentarla. Sin eso, la notaría no hace nada, no. Te limita, no, necesito claro. La constancia de no adeudo. Ahora, es importante también señalar que esta constancia se puede tramitar de manera, un tercero lo puede realizar, pero con carta poder. Toda la municipalidad, Chimbote, Nuevo Chimbote, te solicita que tú de manera presencial, que eres el propietario del inmueble, solicites tu constancia de no adeudo. Firmas un documento de recepción y te lo entregan. Si no puedes, mandas a un familiar, a un amigo, tiene que ir con una carta poder legalizada de preferencia y te entregan también esta constancia de no adeudo. El gran problema ahí es cuando la persona que quiere vender no ha pagado sus impuestos por años. Exacto, que entonces, también me pasó. Hace un poco más de un año tuve un caso similar que también pasó y que fue fuerte el monto que se tuvo que pagar. Por ejemplo, no lo pagó desde el año 2010. Imagínense, el año pasado que fue 2022. 12 años. Tiene sí o sí que cancelar. Y lo curioso aquí es que, por ejemplo, yo tuve un cliente así que tenía 2 casas y quiso vender solamente una. ¿Ya? Pero estas 2 casas están grabadas con un mismo código, porque están a nombre de un mismo titular. Esta persona quiso vender solamente una de esas casas. Entonces le dijeron, señor, usted tiene que cancelar su deuda. Ya está bien, señorita.
Fue a la municipalidad y quiso pagar solamente por ese predio. ¿Qué es lo que pasa? La municipalidad no acepta que cancele solo por un predio. Tienes que cancelar por los dos porque tienen el mismo código. Entonces te dicen, no, tiene que ser por los dos. Y allí yo recién le puedo tramitar su constancia de no adeudo, pero ya sea... allí estaríamos hablando de que se podría convertir en una barrera burocrática. Ajá, ¿Por qué? exacto. Imagínate que tienes 5 casas, Uh-huh. pero de las 5 no has podido pagar el impuesto porque es voluminoso, de las 5 en total, y quieres vender una porque necesitas los ingresos. Uh-huh. Te van a hacer pagar de las 5. Entonces, ¿qué hace ahí? Se construye una barrera burocrática en el mercado. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué te obligan a pagar de aquellos inmuebles o de aquellos inmuebles de los cuales no vas a vender? Uh-huh. Deberían cobrarte solo del que vas a vender. El tema es que en la municipalidad, cuando es un solo propietario, si tienes 2 o 3 casas, como es un solo propietario, lo graban, estos inmuebles lo graban en un solo código. Y por ende, es que si tú quieres pagar tus deudas, tienes que pagar las deudas de los inmuebles que estén dentro de ese mismo código. Pero deberían adaptar su sistema. Esa es la cuestión que incluso a mí me ha pasado ya trabajando con ustedes. ¿Se acuerdan? Que había siempre estos inconvenientes. Pero es una barrera burocrática que sí necesita hablar. Yo, cuando tuve ese inconveniente, yo pedí una reunión con el gerente del área de rentas de Chimbote, porque fue un inmueble que estábamos vendiendo en Chimbote. Hablé con el gerente, pero la verdad que se excusaba en ordenanzas que sinceramente para mí no tenían nada que ver con el tema. No tenían nada que ver con el tema y fue una decepción. Si le soy sincera, fue una decepción y al final tuvimos que cancelar los impuestos desde el año 2010 hasta el año pasado de los 2 inmuebles. Ahora, ahí viene otra cuestión, Uh-huh. la prescripción. Ajá, exacto. Esa es la prescripción. Que la prescripción es dependiendo de los 4 años, cuando no haya habido unas notificaciones de requerimientos de pago. Claro. Ajá, porque si no lo interrumpe. Ahí, eso también es importante, eso también se tiene que ver. Cuando llegue el caso y me dicen, ¿no? Si desde el 2010 hasta el 2022 tengo, por ejemplo, 10,000 soles en deuda, ¿no? Suponiendo que el inmueble sea grande. Entonces allí yo lo que yo tengo que hacer es verificar, ¿no? Ver. Si, por ejemplo, del 2010, todo el ejercicio 2010, yo tengo que contabilizar a partir del 1 de enero del 2011, si dentro de ese plazo no ha habido notificaciones de... Actos de interrupción. Actos de interrupción, que son los requerimientos de pago. Ajá, exacto, que también, ¿no? Entonces, eso en que tiene que pasar 4 añitos. Si, por ejemplo, es la deuda del año 2010, el 1 de enero del año 2011, para el 1 de enero del año 2015 se entiende que si no ha habido esos actos de interrupción o actos de suspensión, entonces hay prescripción activa. Claro, podría haber una prescripción. Y Ahora, eso ha sucedido pero también hay que tener en cuenta que al momento de querer hacer esta venta y te hacen pagar incluso deuda que de repente ya está prescrita. Claro, por eso es necesario el asesoramiento. Claro, ¿por exacto. qué? Porque si haces el pago, cuando tú haces pago de una deuda prescrita no hay devolución. Uh-huh. O sea, es un dinero que lo vas a perder. De repente después dicen, no, quiero que me declaren la prescripción. Ok, te declaran la prescripción de lo que ya pagaste, pero no te van a devolver. Porque no hay devolución de deuda pagada voluntariamente. Y eso sería un tema voluntario porque no fue a través de un embargo ni de cobranza coactiva. A pesar que no estuviste bien asesorado. Pero eso es algo bastante subjetivo que no lo toman en cuenta las entidades, ya sean públicas o privadas. Entonces ahí la recomendación, ¿cuál sería? Ahí la recomendación sería que previamente a realizar una compra-venta, si ya saben que uno de los requisitos es que se cancele la constancia de no adeudo, primero verificar el tema de la prescripción, que son 4 años. Primero prescribimos la deuda que es susceptible de ser prescrita y ya luego cancelamos las que sí todavía sobreviven. Pero aquí hay temas curiosos, porque por ejemplo, en el 2019, antes de pandemia, yo solicité la prescripción de una casa que tenía deudas desde el año 2011. Yo solicité hasta el año 2015, porque se supone que de 2011 hasta el 2015 para el 2019 ya pasaron los 4 años, ¿verdad? Ya suspendió. A mí me prescribieron del 2011 al 2013. ¿Cuál fue el argumento de la municipalidad? Me dijo los que... 6 años. Ya, a mí me dijo, del 2011 para el 2013 está bien, te prescribimos. ¿Por qué? Porque no hemos encontrado en el legajo de la institución notificaciones de que se haya comprobado que te han notificado requerimientos de pago. Y por ende, te prescribimos. Ahora, me dijeron, 2014, 2015 no te prescribimos porque sí hay notificaciones de que se ha dejado bajo puerta. Pero lo curioso es que es una casa bastante cercana, y no había. Realmente yo doy fe, en ese tiempo yo todavía estaba estudiando en la universidad, yo doy fe que en esos años no me habían notificado. Sin embargo, la institución me dice ello.
No solicité tampoco copias, creo que ese fue mi error en un momento. Claro, porque de repente no existían esas copias. Pero supuestamente me lo está señalando una autoridad que seguía por la buena fe, ¿no? Es un principio de procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, me notificaron ello. Ya, yo la verdad me quedé un poco contenta que me prescribieran esas deudas. En algo, al menos. Porque fueron las deudas más fuertes, la verdad. De esos años fueron más fuertes las deudas. De las otras sí creo que máximo habrá sido 2.000 soles por allí y se pudo nuevamente proseguir con el trámite de compraventa. Pero es muy importante entonces esto, sí, la prescripción para una compraventa de inmueble, si bien es cierto se necesita como un requisito indispensable, la constancia de no adeudo, que no debas impuesto predial ni arbitrios de tu casa hasta la actualidad, hasta el momento que vas a vender. Igual, espérate un poquito, asesórate bien y ve si es que hay la posibilidad de prescribir. Claro. Demorar un poquito, pero vas a pagar menos. Y eso no, ahora, ahí hay otra cuestión de que plantean las municipalidades, que es qué tipo de prescripción es, ¿no? Porque hay prescripción para determinación, para pago o para sanción. Y para la exigibilidad de la deuda. Claro, entonces, por ejemplo, si tú no presentas tu declaración, el plazo de prescripción son 6 años. Pero si tú presentas tu declaración jurada de impuesto, es 4. Claro, allí se sobreentiende que la cartilla de autovalúo es tu declaración y por ende son 4 años. Esa es la clave. O sea, salió una resolución del Tribunal Fiscal donde indicaba que estas declaraciones mecanizadas reemplazaban la declaración jurada y por lo tanto son 4 años. Entonces, eso es un punto también que debería analizarse en cada caso en específico para ver si nos encontramos ante 4 o 6 años del plazo. Y de acuerdo a eso, porque la municipalidad, de hecho, que va a querer que sea 6 para prescribir menos. Yo siempre he solicitado la prescripción por 4 años, argumentando el tema del autovalúo, que es como una declaración jurada, y en ese aspecto me han resuelto. Hasta ahora no me han dado una... En SUNAT puede pasar, ¿no? Pero aquí en la municipalidad no me han dado un argumento de que no, es 6 años, ¿no? Y dejan de lado el tema de la cartilla de autovalúo. Que siguiendo con el tema, además de la constancia de no adeudo, también debes presentar la cartilla de autovalúo que cada año te viene. Debe ser esa cartilla correspondiente al año en que vas a realizar la enajenación del inmueble. Es importante porque ahí se va a ver la valorización del inmueble. Vale el inmueble para la municipalidad, ¿no? Exacto, y que es necesario para analizarlo en el impuesto a la renta, que ya lo vamos a explicar posteriormente. Ya, esos requisitos más la copia de DNI de ambas partes, ¿no? Esos son los requisitos, creo yo, de mero trámite. Lo básico, de lo de información. Exacto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Además de ello, les dicen que de corresponder, se debería pagar impuesto a la renta, impuesto de alcabala. Ahora, yo me doy cuenta que cuando usan estos términos de impuestos, ya las partes, comprador y vendedor, se complican un poco algunas veces. Porque no lo tenían pensado. Se apresuran a pensar de que siempre, además de pagar tu tasa registral y notarial por el trámite, vas a tener que pagar impuesto de alcabala, impuesto a la renta. Eso es lo primero que piensan ellos, que sí o sí vas a tener que pagar. Y además, también, como que eso es comprensible. ¿Por qué? Porque las notarías, en su mayoría, les dices, voy a realizar una compra-venta, ya está bien, te extienden un documento pequeñito, un papel pequeñito, ahí están los requisitos, ya señora, ahí están los requisitos, y siguen atendiendo a otra gente. Y las pocas notarías que sí te explican, creo que lo hacen tan rápido o lo hacen de una manera tan técnica, sobre todo en el hecho de que, para que te expliquen en qué momentos procede o no pagar el impuesto a la renta y el impuesto a la alcabala, que las partes que fueron a consultar en un momento tranquilos para realizar su compraventa salen bien confundidos, un poco confundidos, ¿no? Claro, no sabes si pagan o no. Exacto. Entonces, Sino para que ello... eso ya es un poco de análisis tributario. Claro, que ellos pueden entender fácilmente si les explicamos con palabras sencillas. Y son impuestos municipales, pues, ¿no? Exacto. Ahora, son impuestos municipales y también impuestos de SUNAT, en el tema del impuesto a la renta, por ejemplo. Sí. Ahora, antes de ahondar en este tema de impuestos, yo quisiera realizar algunas aclaraciones básicas, que nosotros tal vez ya lo sabemos en el mundo del derecho, pero las personas que tienen otras profesiones, que desconocen o que tal vez no están muy al tanto de las actualizaciones normativas, no lo saben. Por ejemplo, yo quisiera aclarar que no hay un monto mínimo para vender un inmueble. No lo hay. En nuestro ordenamiento jurídico no existe una norma imperativa que te diga debes de vender a tal monto como mínimo para que se pueda realizar la compraventa. ¿Por qué lo digo? Porque yo sé que a usted también le ha pasado, me consta, y a mí también me ha pasado. Incluso la consulta más reciente que tuve, creo que fue hace 2 semanas, donde una señora se me acercó y me dijo, doctora, yo quiero vender mi inmueble a 500 soles. Tengo un sobrino que ha venido de la sierra, no tiene trabajo fijo, tiene poco dinero, yo lo quiero mucho, es un inmueble pequeñito, yo se lo quiero vender a 500 soles, de una manera legal. Pero me han dicho que como el predio tiene un valor mucho mayor en la municipalidad, no va a ser posible que yo lo venda. ¿Eso es cierto?
¿Así le dijeron? Así me comentó que le dijeron. ¿Y si lo quiere donar? Exacto. Entonces yo le comento, y bueno, obviamente que la respuesta fue tajante. Sí lo puede vender a 500 soles. ¿Por qué? Porque, y acá, doctor, cito las palabras de un registrador público que en su momento yo le consulté, que es especialista en registro de la propiedad inmobiliaria. Él me dijo, Noelí, tú puedes vender tu predio hasta por 1 sol. No hay una norma dentro del ordenamiento jurídico, no hay un dispositivo legal, no hay una ley, no hay un decreto que te prohíba que lo hagas. Si tú eres la propietaria de ese inmueble, tú tienes toda la potestad, toda la facultad para venderlo al monto que desees. El notario no lo va a observar, el registrador mucho menos lo va a inscribir y se constituye una compraventa legal. Claro. Entonces, lo primero, no hay un monto mínimo para enajenar un inmueble, porque en verdad tal vez no parece ilógico, pero muchas personas dicen que sí. Pero sino que donde de repente surgen algunas divergencias o controversias es por el tema del lavado de activos, donde ahí sí podrían cuestionar, ya mediante sede fiscal o la unidad de inteligencia financiera de repente, de por qué le transferiste este inmueble, por qué le donaste o por qué le transferiste un precio por debajo del valor de mercado, ¿no? Claro. Entonces, yo que fuera pero notario, eso es otro aspecto. Eso no impide la inscripción del acto. Exacto. El acto se escribe. Correcto. Pero el tema es que ya, si hay otros aspectos sobre lavado de activos, incremento patrimonial no justificado y otros, digamos, cosas que podrían surgir, son independientes al hecho mismo. El acto registral es válido, porque si quieren lo pueden donar. La población debe saber que también, como en el caso de la constitución de empresas, así como para la constitución de empresas, no hay un monto mínimo de capital para que tú constituyas, si es que tú deseas constituir con dinero tu empresa, porque también se puede constituir con bienes no dinerarios, pero si tú quieres constituir con dinero, tanto el tema empresarial como en el tema de compra-venta de inmueble, no hay un monto mínimo. No hay. Yo puedo construir con un sol una empresa. Claro. Pero ¿dónde está el inconveniente en la práctica? En el banco. Porque cuando vas a ir a hacer tu depósito de capital de 1 sol, el banco te dice, no, mínimo aceptamos 500. Para el tema de constitución de empresas. Sí. Pero no es que hay una norma que te lo prohíba. No hay una norma. Es una práctica de los bancos que no aceptan montos menores a 500. Incluso una vez fuimos y hablamos con la gerente y dijimos, pero ¿cuál es la norma? Entonces, como no supieron explicar, ok, vamos a estar con 100 soles. Y se construye una empresa con 100 sí recuerdo. Un saludo para esa empresa. Ahora, que ya sabe cuál es. Ahora, después de esta aclaración, hablando del lavado de activos, quisiera comentar brevemente acerca de la exhibición de los medios de pago en estas transacciones. Creo que conviene recordar que hasta marzo del año pasado estaba vigente la ley 30.730, la cual, si no me equivoco, en su artículo 3 señalaba que para la compra-venta de inmuebles, así como de bienes vehículos, cuando la compra-venta, esta transferencia, era igual o mayor a 3 UITs, se debía exhibir medio de pago. ¿A qué me refiero con medio de pago? Según la ley de la bancarización, medio de pago es todo tipo de cheque. Cheque de gerencia, cheque a la orden, cheque endosable, no negociable. Un depósito en cuenta es una expresión más común de lo que es un medio de pago. Entonces, si yo en ese tiempo, hasta marzo del año pasado, tenía un predio, quería venderlo a 10,000 soles, ¿muestro en ese momento o no muestro mi medio de pago que podía ser un depósito en cuenta? No muestro, ¿verdad? Porque si hasta el año pasado 4.600 era el valor de la UIT, hasta marzo del año pasado, 4.600 era el valor de la UIT, y la norma me dice que de 3 UITs para más tengo la obligación de exhibir medio de pago, 4.600 por 3 me parece que es 13.800. 10,000 soles calza, el monto valor de la venta calza en el supuesto de que se me exonera de la obligación de presentar medio de pago. La notaría no me puede exigir que yo presente medio de pago. ¿Y por qué digo esto? Porque el 3 de marzo del año pasado, el 2022, se promulgó el decreto legislativo 1529, que empezó a regir el 1 de abril del 2022, que modifica este artículo que estoy comentando. Prescribe de que ya no, a partir de las 3 UITs, vas a tener que exhibir medio de pago. A partir de una UIT, tienes que exhibir medio de pago. Entonces, si yo vendo ahorita, en este contexto ya, yo quiero vender mi casa a 10,000 soles. Aquí, ¿voy a tener que exhibir o no medio de pago? Voy a tener que exhibir. Ese medio de pago, que lo más común es un depósito en cuenta del comprador hacia el vendedor, a la cuenta del vendedor. Exacto, también, ya. Yo lo doy al notario, lo inserta la minuta a la escritura y se eleva a registros. Eso es una expresión de que realmente se está cancelando el dinero, el monto valor del inmueble, porque la ley me está obligando
a ello. Pero si yo vendo, como hemos quedado que no hay un monto mínimo para enajenar un inmueble, si yo quiero vender a un amigo o un familiar a 4.000 soles mi inmueble, no tengo la obligatoriedad de presentar medio de pago. La notaría no me puede exigir. Hay algunas notarías que sí te dicen, ya, véndelo a 1.000, a 2.000, tienes que traerme el depósito de la transferencia. No, pero no, tienes que traérmelo igual. Como hay otras de que no te piden la obligación. Porque sí, realmente la norma no te obliga a que tú cuando estés vendiendo a menos de 4.900, que es lo que ahorita vale la OIT, exhibas medio de pago. Entonces, eso también aclararlo. Y cuando no se exhibe medio de pago, la única prueba de que realmente el vendedor da la conformidad que ha recibido el dinero es la firma a la escritura pública. La firma de ambas partes de la escritura pública y que se escriben registros es la muestra fehaciente de que ambas partes están conformes y que el vendedor acredita con esa firma de que se le ha cancelado el monto, ¿no? Que es menos a 4.900. Yo quiero hacer esta aclaración porque ahorita hay mucha gente que vive todavía con la norma anterior. Veo, por ejemplo, que hay gente que ese me llamo que va a la misma notaría y dice, no, mi vehículo a un amigo lo quiero vender a 12.000 soles por allí. Entonces ahora ya, después de abril del año pasado, le piden el medio de pago. Claro. Pero, por ejemplo, pasó con un señor que sí se notaba que era una persona instruida, que se informaba, pero parece que esta modificación se le fue, que dijo, no, doctor, pero yo estoy vendiendo a 12.000, a partir de 3 UITs yo tengo que presentar mi medio de pago. No, señor, le corrigió y le comentó, ¿no? Entonces ahí sí tiene que mostrar. Por eso es muy necesario siempre revisar las novedades normativas todos los días, porque va cambiando. Y bueno, en sí es una costumbre que yo empecé a practicar cuando trabajaba acá. Todos los días revisamos las normas. Todos los días, ¿no? Y yo los adelanto y poniendo en el estado. Ya, bueno, ahora sí ya creo que ya podemos hablar de los impuestos. A ver, hablemos de los impuestos. Creo que primero podríamos hablar del impuesto de alcabala, que considero que tiene menos aristas a tocarse que el impuesto a la renta. Yo lo considero así. Más sencillo. Es más sencillo, sí, es más sencillo, es más fácil, porque el impuesto a la renta me dicen, doctora, pero este supuesto y el otro, pero yo calzo, no calzo, no. Ya, a veces yo quiero explicar y creo que lo confundo más a veces. Entonces, en el impuesto de alcabala, por ejemplo, el decreto supremo 156-2004 que aprueba el TUO de la Ley de Tributación Municipal, porque el impuesto de alcabala es un impuesto municipal. Exacto, correspondiente a la municipalidad de la jurisdicción donde se encuentra el inmueble que se está vendiendo. Este decreto habla de una forma, o prescribe de una forma mucho más clara y detallada lo que es el impuesto de alcabala, y señala que es de cargo del comprador, la persona que está adquiriendo el inmueble. Es el impuesto por adquirir una propiedad. Exacto. Inmueble. En sí, y esto trae a confusión, aunque a veces no lo creamos, son cositas pequeñas que a veces la gente nos confundimos y es entendible cuando no conocemos de los términos jurídicos. Porque en sí lo que te dice la norma, en su artículo 24, si no me equivoco, 21, es que el impuesto de alcabala grava a todas las transferencias de propiedad inmueble a título gratuito o a título oneroso. Allí la gente, al menos algunos clientes que he tenido, se confunden, me dicen, doctor, ¿aplica la compra-venta? Claro, ¿por qué? Porque la compra-venta, usted me vende su casa, yo le doy una contraprestación o yo le pago el monto acordado, es una cesión o una transferencia de propiedad inmueble a título oneroso. Hay dinero. Una demostración más palpable de lo que es una transferencia de propiedad a título gratuito, la donación, ¿no? Usted, por el gran aprecio que me tiene, todo el tiempo que está trabajando acá, me regala su casa. Entonces yo no le doy nada, es una donación. Claro. Entonces, para hacerlo más simple, el impuesto de alcabala va a corresponder siempre y cuando se celebren o se realicen contratos de donación o de compra-venta de inmueble. Ajá. Pero, sí, aquí, por ejemplo, quisiera señalar lo que recuerdo, de lo que estuve dándole una repasada breve, lo que recuerdo, lo que dice este decreto que claramente confunde a la gente. Por ejemplo, dice, la base imponible del impuesto de alcabala corresponde al monto valor de la transferencia del inmueble, el cual no debe ser menor al monto del valor de este inmueble que se encuentra estipulado en la municipalidad. ¿Ya? La cartilla de autovalúo. Exacto. Posteriormente señala de que las 10 primeras UITs están inafectas a este impuesto y que el 3%, la tasa de este impuesto de alcabala es el 3%. Sobre el remanente, pues, ¿no? Exacto, pero la verdad, la primera vez que yo lo leí en la universidad no lo entendí. No lo entendí, por eso cuán importante es la práctica en la vida de todo profesional. Yo lo he entendido, todo esto lo estoy entendiendo, lo entendí más y mucho mejor cuando estaba trabajando con usted, ¿no? Y ya ahora que trabajo de manera independiente. ¿Qué es? ¿Cómo podemos ejemplificar de una forma sencilla este texto? Vamos a suponer que usted me vende su casa
a 40.000 soles, a un precio ganga, por el precio que me tiene, Noeli, a 40.000 soles te lo vendo. Pero tenemos en cuenta que su predio en la municipalidad de acá de Nuevo Chimbote está valorizado en 100.000 soles. Entonces, tengamos en cuenta ello. Lo primero que nos dice este decreto es que las 10 UITs van a estar inafectas en el impuesto de alcabala. Yo de allí no voy a coger el 3% que es la tasa imponible. No voy a coger. 4.950 por 10, 49.500 Exacto, soles. correcto. Y usted me está vendiendo en 40.000. Si usted me está vendiendo en 40.000, de allí no va a haber nada de alcabala. Porque el mismo notario verifica, ves la minuta que redacta, ah, no, pero es 40.000. Bueno, de aquí el monto valor no puedo coger porque no llega. Pero, ¿qué es lo que me dice la norma? El monto valor, el cual no debe ser menor a la valorización que tiene el inmueble en la municipalidad. Por eso la importancia de que el notario te pide la cartilla del autovalúo. Ahí va a sacar el monto. Ajá, entonces ahí abre la cartilla, ve, monto, avalúo, afecto, ¿no? Entonces ahí ve, ah, no, pero 100.000 soles. Entonces el notario le va a decir, sí, le corresponde pagar alcabala. Y muchos, hasta ahora varios piensan de que es del monto valor de venta. Incluso así van y dicen, ah, bueno, pero como no pasa el 49, así van todos confiados, ¿ah? Ya. Se llevan una gran decepción cuando el notario ya les dice, pero no es del monto, es el monto más alto. Ya sea del monto valor de la venta o monto valor de la valorización del Entonces, inmueble. si tu cartilla dice 100.000, Ajá. a los 100.000 le restan los 49.500 y sobre el saldo. Y aquí hay algo curioso porque la gente se confunde y no sabe cómo hacerlo o en qué momento pagarlo, piensa que se paga en la notaría, el alcabala. ¿Por qué? Porque le dice, ya, señor, usted tiene que pagar alcabala. Ya, ¿dónde pago? Deme el comprobante. No, señora, usted tiene que ir a la municipalidad. Y eso es cierto. Como el impuesto de alcabala es un impuesto correspondiente a la municipalidad de la jurisdicción donde se encuentra el inmueble que se está enajenando, entonces, solamente que el notario o el doctor que te atiende te diga, te corresponde alcabala, tiene que ir el comprador. Por ejemplo, para que se calcule el alcabala, tiene que ir el comprador con la minuta. Solamente te pide la minuta sellada por la notaría y con la firma del abogado. Sí. Ya. Si no vas tú, no puedes, otra persona con tu carta poder legalizada. ¿Ya? Entonces vas y aquí, por ejemplo, no sé si comentarlo. Yo creo que sí se debe comentar, sí se debe saber por qué es necesario. Yo estoy realizando compras-ventas en Chimbote y en Nuevo Chimbote. Entonces yo trabajo con la municipalidad de Nuevo Chimbote y de Chimbote. Y aquí yo quisiera comentar esto. Yo voy a la municipalidad de Chimbote, llevo la minuta, me atienden rápidamente, me calculan el alcabala rápidamente. Y al mediodía estoy ingresando la minuta, estoy haciendo el trámite, a más tardar 12:15, 12:20, me tienen el cálculo del alcabala y más demoro tal vez en la cola de la caja para pagar el alcabala que lo que ellos me calculan. Pero aquí hay algo, no me calculan exactamente el 3%. ¿Por qué? Porque yo también calculo, pues yo también sé cómo es la norma. Si es 100.000 soles el valor, 49.000 soles no me lo tocas, me dice la norma, está afecto, ya, eso es aparte. Me queda 51.000 soles, ¿verdad? De esos 51.000 soles, yo voy a tener que pagar el 3% de esos 51.000 soles. Ya, entonces, uno saca la cuenta y sabe cuánto es que tiene que pagar. En esa vez fue un monto diferente, pero también saqué la cuenta, sí, supe que cuánto era lo que tenía que pagar, fui ya con el monto para pagar, porque sabía, yo asumía que iban a decir eso, cuando me sacan, me parece algo de 50 soles más. Entonces yo le consulto a la señorita que me atiende en rentas. Yo he calculado, yo sé la normativa y tengo que pagar esto. Y me dicen, bueno, aquí nosotros también le sumamos el impuesto al urbanismo. Algo así, no recuerdo bien cuál era el verdadero nombre, pero algo de urbano me dijo, impuesto al urbanismo. Ah, sí, pero que yo sepa, la norma genérica no indica ese impuesto, solamente indica que es el 3% de la alcabala. Yo le dije, supongo que eso lo tendrán en alguna ordenanza, o no sé cómo van a justificar. De una contribución. Ajá, me dice, sí, me dijo, la verdad tampoco, a veces usted, sin menospreciar, a veces usted sabe cómo a veces son en las municipalidades o entidades públicas. La verdad que como los clientes estaban tan apurados, bueno, ya lo pagué, le expliqué, me entendieron. Pero, por ejemplo, yo quisiera decir que a mí eso me parece algo irregular. ¿Por qué? Eso pasó en la municipalidad de Chimbote. Hace 2 semanas realicé una compra-venta en la municipalidad de Nuevo Chimbote. Y las veces que yo he realizado allá, por ejemplo, todo tiene sus pros y sus contras. En la municipalidad de Nuevo Chimbote me sacan realmente ni un sol más ni un sol menos. Eso es lo que yo tengo que pagar, pero se demoran también. Pues, ¿no? Yo ingreso al mediodía la solicitud, me lo están entregando a las 3:30, a la hora que están saliendo. Me dicen por qué, porque el gerente tiene que revisar la minuta, tiene que ver que el cálculo esté muy bien, tiene que realizar sus operaciones y tiene que firmar, ¿no? O sea, se demoran bastante para eso. Algo que ya debería estar sistematizado, ¿no? Exacto, correcto. Y bueno, aquí también, por ejemplo, indicarles a las personas que están interesadas o que van a realizar el procedimiento de compra-venta,
ellos piensan que una vez que ya realizan esto, se tiene que actualizar la titularidad en la municipalidad, y no siempre es así. Cuando la compraventa genera el cabala, como tú llevas la minuta, entonces ya sea en la municipalidad de Chimbote, Nuevo Chimbote, de cualquier municipalidad, entonces ellos mismos verifican los datos del nuevo propietario en la minuta y lo colocan, lo actualizan en su sistema. Y ya está, no tienes que realizar un trámite posterior de cambio de nombre o de alta, siempre y cuando el inmueble genere alcabala. Si no genera alcabala, porque también hay un supuesto que ahora lo explicamos rapidito, ahí sí vas a tener que realizar tu trámite independiente. Una vez que ya está inscrito en registros de esa compraventa, la municipalidad pues te pide requisitos mínimos, como por ejemplo la copia literal, la solicitud, la copia de DNI del nuevo titular, lo verifica con la copia literal y ya, ahí lo actualiza. Pero cuando se genera el impuesto de alcabala, ellos ya de manera automática lo actualizan en la municipalidad de titularidad. Hay gente que también que desconoce eso, ¿no? Entonces decirlo, comentarlo. En el tema del impuesto de alcabala, una exoneración que también se presenta es, por ejemplo, hay terrenos que están mínimamente construidos, no están tan construidos y no sobrepasa de 40, ahorita no sobrepasará de 40, de 45,000, de 49,000 soles su valorización en la municipalidad. Y usted, vamos a suponer que usted tenga un terreno así y me lo vende por 40,000, 45,000, máximo 49,000. Allí yo pago o no pago alcabala. No pago, claro, no. Porque no pasa las 10 UITs. Llego al monto de las 10 UITs, me lo está vendiendo 40,000 o me lo está vendiendo 49,000. Ya, entonces yo de ahí digo, no cojo las 10 UITs, pero vamos por si acaso a la cartilla del autovalúo. Pero está también en 49,000 o 40,000 como máximo. Tampoco pago alcabala. En ese aspecto también dejarlo claro. Y ahora en el tema del impuesto a la renta, que sí creo que es un poquito más, hay un poco más de confusión a veces por los supuestos. En el tema del impuesto a la renta, ese es un impuesto, es un tributo que lo realiza el vendedor. Porque el impuesto a la renta es un tributo que grava las ganancias de capital. Y se supone que el vendedor... Claro, varios tipos de ganancias, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso, el tipo de ganancia... Bueno, ¿quién, en palabras sencillas, para que lo puedan entender las personas que no manejan temas tributarios, quién está recibiendo el dinero? El vendedor. El vendedor. ¿Quién debe pagar el impuesto a la renta, que es por la ganancia obtenida? El vendedor. Ajá, que es el 5% el monto. Lo tiene que pagar el vendedor. Se supone que algo está ganando, ¿no? Con esa venta. Se supone, es la regla general, pero hay excepciones. Por ejemplo, las excepciones para el pago del impuesto a la renta, y yo creo que este supuesto que voy a mencionar es el genérico. Es el genérico y ya cuando no aplica, se van a ver si hay otro supuesto que les puede salvar de no pagar impuesto a la renta. El de cajón, que tu inmueble haya sido adquirido antes del 1 de enero del año 2004. Si ha sido adquirido antes del 1 de enero de 2004 y tú lo estás vendiendo ahora, pero ha sido adquirido antes del 2004, no pagas impuesto a la renta. Pero aquí también quisiera hacer una aclaración porque surgen confusiones. Siempre en la práctica van a surgir confusiones porque te presentan casos que no has visto. Por ejemplo, tuve un caso de una señora que el año pasado vendió su inmueble. Este inmueble había sido heredado por sucesión intestada de su papá. Su papá lo adquirió en el año 1970 a 50 soles. En ese tiempo, pues, ¿no? Ya, una casa grande, bonita. Ya, y lo quería vender. Y la señora decía, mi papá adquirió la casa en 1970, antes del 2004, y yo lo quiero vender ahora. Yo no pago impuesto a la renta. Pero, ¿y la donación? Eso es lo que decía ella, ¿no? Entonces... No, perdón, la sucesión. Ajá, ¿no? Exacto, eso es lo que decía ella. Pero entonces el doctor le dice, el doctor que está haciendo el trámite, ¿usted cuándo ha adquirido la casa? Bueno, yo lo he adquirido, mi papá falleció en el 2010. Al año siguiente hicimos la sucesión intestada. Yo lo he adquirido, yo soy heredera universal, yo lo he adquirido en ese año. Ya, señora, usted está adquiriendo el inmueble este año. No, pero es una herencia. Yo no lo estoy adquiriendo, mi papá me lo ha dejado, es una herencia. Pero igual es una transferencia. Mi papá, y la señora se cerraba. Mi papá... Él lo ha adquirido, él lo ha comprado en el año 70, antes de 2004. Yo no lo estoy adquiriendo, yo no se lo he comprado a mi papá, yo no he pagado ningún impuesto, yo lo estoy heredando. No, señora, la herencia es una forma de adquisición, porque incluso una herencia, ya sea por sucesión intestada o por testamento, luego se realiza la traslación de dominio, que esa es una forma de adquisición, que tú ya estás adquiriendo la titularidad en la práctica. Ajá. Ya, se intercala, al final tuvo que pagar. ¿Por qué? Porque la gente confunde eso a veces, ¿no? Dicen, no, pero yo no lo he comprado. Claro, piensan que una sucesión intestada que origina este traslado de dominio... Ajá, es un regalo, es una herencia, yo no lo he adquirido. Es una transferencia propietaria, pero sí es una transferencia propietaria. Correcto, entonces ahí se tiene también que pagar impuesto a la renta, ojito con ese caso que se presenta. Ahora, ese es un supuesto. Ya. Cuando no aplique este supuesto, podemos irnos a otros que también puede significar la exoneración de impuestos. Por ejemplo, si yo estoy vendiendo mi predio y se ha comprobado que estoy viviendo de una manera pacífica, continua y pública,
más de 2 años o un poco más antes del momento en que voy a realizar la transferencia. O sea, es mi domicilio. Es mi casa habitación, no lo estoy usando para ningún tipo de comercio. No, ni bodega. Nada, yo solamente barra. vivo allí, ahí, es mi casa, no tengo otra, es mi única casa habitación. Y lo tengo la estoy habitando más de 2 años. Cuando se comprueba ello y no tengo otra casa, tampoco pago impuesto a la renta, no pago. Ahora, otro supuesto es cuando, por ejemplo, en la misma copia literal, porque la copia literal es la historia de todo el inmueble, de que lo que ha sucedido, que el registro te lo emite. Entonces, si en la copia literal, antes de la compraventa que tú estás realizando, tal vez no hay una compraventa donde se verifica de que tú has comprado este inmueble a un precio mucho menor al que ahora estás vendiendo. Si es que no hay, vas a tener que pagar un impuesto a la renta. Pero si, por ejemplo, hay un asiento anterior a tu compraventa que estás realizando ahora donde se verifica que tú has comprado el inmueble a 200,000 soles, por decirlo así, y lo estás vendiendo a un familiar, un amigo, una persona que quieres mucho a 150,000 soles, ¿allí estoy ganando algo? No hay ganancia. No estoy ganando nada. ¿Qué voy a tributar si no hay ninguna ganancia? No es el 5% de qué, si no tengo ganancia. Solo se pagaría el cabala por parte del comprador. En ese caso, de corresponder. Ajá, entonces allí no. Y también aquí por ejemplo, en el tema de la casa habitación quería hacer una aclaración que ya me estaba olvidando. Por ejemplo, hay una persona que tiene, vamos a suponer que tiene un inmueble de 330 metros cuadrados, grande. Es grande y tiene varios hijos, más adelante quisiera heredarlos, pero independiza ya sus áreas. Independiza las áreas. Crea nuevas partidas. Vamos a suponer en 3 o en 4 áreas, ¿no? Hay una partida matriz que fue todo el conglomerado, pero como yo lo estoy independizando, hay unas partidas ya independientes, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, esas independizaciones pueden calificar como casa habitación, pero no es que tú vas vendiendo esas, suponiendo que tú las vendas, no es que no vas a pagar impuesto a la renta. Va a seguir afecto. Si es en 4 áreas, tú has independizado en 4 áreas esa partida matriz, ese inmueble grande, entonces los 3 primeros inmuebles que tú vendas vas a tener que pagar impuesto a la renta. Y el último es el que te queda como una casa habitación. Ese es el último que va a ser así, ¿no? Porque hay gente que entiende la norma al revés y dice, no, hasta la tercera venta de mis 4 propiedades independizadas no pago, en la última sí pago. Entonces, además no tendrías que tener otras propiedades. Ajá, entonces eso, y bueno, el otro tipo de exoneración es si tienes es tu ingreso de bienes raíces, ¿no? Estás dedicado a ello. Si tú te dedicas a construir, vender, no está grabado con la renta de segunda categoría, que es impuesto a la renta, pero sí con otra, que es la renta empresarial, me parece. Ahora, la forma como se paga también es también similar no es similar al cabala, sino que me refiero que en la confusión surge también igual que el alcabala, que piensan que se paga la notaría. Hasta la gente se molesta diciendo, ¿más voy a pagar a la notaría? Claro, y no es así. No es que lo pagues a la notaría, tú lo pagas a la SUNAT porque te corresponde, ¿no? Tú, por ejemplo, vas y le dices, ves los supuestos, señalan, te van a decir, ya bueno, no hagan los supuestos, sí, señor, le corresponde pagar impuesto a la renta. Y a veces la gente quiere que ahí mismo la notaría te calcule el impuesto, cuando no es así. Te manda, ¿qué es lo que tienes que ir? Tienes que ir a SUNAT. En SUNAT tú vas, en SUNAT, bueno, las veces que yo me he tocado ir, ellos no piden ningún requisito, ni siquiera que el mismo titular vaya. Solamente vas, presentas tu DNI, pasas orientación, les dices, voy a pagar impuesto a la renta, lo único que te dan ellos es el paga fácil, el formulario, y te dicen, ¿no? ¿En cuánto estás vendiendo tu inmueble? Ya, y te sacan el 5% de eso. Entonces, no es que te hagan más preguntas. Claro. Entonces, con ese formulario... Es que realmente es una autodeterminación del contribuyente. Ajá, sí. Ahí considero que ahí sí como que se confían un poco, mucho considero que se confían en nada. Y te mando con el paga fácil y con el monto y tú vas a pagar al banco más cercano, en el que menos hagas cola. En cualquier banco se puede pagar impuesto a la renta. Por lo general siempre voy a Bambi, que ahí casi no hay gente. Entonces no hago cola y rápidamente ya. Si me tocó tributar esos dos, tanto al cabala como impuesto a la renta, regreso y ya con esos comprobantes se insertan a la minuta en escritura, claro, y se inscriben en registro. Ahora la notaría es quienes son bien exhaustivos en la revisión, porque en el tema tributario, ¿quién es el responsable si el impuesto no se pagó completo? La notaría. El notario. Sí. Entonces, por lo tanto, si vas y vendes una casa y SUNAT tú le das un número erróneo a SUNAT y SUNAT te dice, ya paga tanto. SUNAT no es ese problema. Va, paga, lleva tu constancia al notario, el notario va a revisar, lo va a insertar. Bueno, ¿ha sido SUNAT? Sí. Ya, confiado. Paga. Luego hacen una fiscalización, SUNAT verifica, aquí falta 2.000 soles de impuesto. ¿Quién fue el notario que autorizó esta minuta? Tal notario. Ok, responsable solidaria, tú notario pagas.
Entonces, para eso también es que se tiene mucho cuidado. Se inserta en la escritura, ¿no? Se inserta el impuesto a la renta. En la Cábala solamente se menciona que le corresponde o no le corresponde pagar el Cábala. No se inserta en la escritura, pero sí insertan el pago del impuesto a la renta. Y para ello también hay gente que piensa que ya pagan el impuesto a la renta, se inscribe en registro de la compra-venta y ahí terminó. No siempre es así. Se tiene que declarar esa enajenación de inmueble. Si no me equivoco, se declara con el formulario 1665, la rúbrica enajenación de inmueble. La persona que está vendiendo su inmueble lo declara, lo tiene que declarar. Lo que ahora es, nosotros en Sunat Macorro le decíamos los declaraciones chismosas. Los notarios, a través del DAO, hacen las declaraciones de todas las transferencias en las que han participado. Entonces ahí Sunat se entera si has adquirido un inmueble o no, porque los contribuyentes normalmente no lo declaran. No, pero por eso tienen el asesoramiento. Entonces se declara también que todo esté ok, ¿no? Porque la cuestión que también es trabajar conforme indica la norma y todo detallado. Claro, pero igual se van a enterar, porque el notario se lo va a contar a Sunat. Sí, claro. Tampoco es que si no lo declaras te va a caer una multa, porque al final ya se realizó el pago, pero para que todo esté ok, declararlo siempre es recomendable. Sí. Bueno, ha sido un laboratorio interesante. Gracias, Noelí, por estar presente. Gracias a usted por la invitación, doctor. No, aquí están las puertas abiertas de la firma. Más bien, ¿qué recomendación darías a todas las personas que nos han escuchado? La recomendación es que siempre realicen una compra-venta de manera legal, porque yo he visto muy de cerca, hablando en el argot popular, estamos acostumbrados a realizar nuestras cosas a lo criollo. Realizamos una compra-venta, una donación, que son meramente actos constitutivos en registros públicos. Ya te lo doy, te lo vendo, un contrato privado, que puede servir para algunas cositas, pero es necesario estar inscrito en registros públicos. Todos los actos que hagamos en nuestra vida legales tienen que realizarse de manera legal, siempre de forma legal, nunca dejar algo de que ya lo voy a hacer, o no, así nomás, no, todo de manera legal. Por eso es la importancia de que se encuentre inscrito en registros públicos. Listo, muchas gracias, Noelí. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados. Será un nuevo laboratorio legal. Noelí. Gracias.